Tema economía, del dólar. ¿Está bien que aquellos que tienen la posibilidad de viajar, el dólar turista se le haya aumentado 10 puntos? Si ayuda para que poder salir, digamos, de los problemas que se tome, ¿no? El dólar turista se incrementó. Terriblemente. Yo estoy viniendo de afuera, sí, se nota mucho la diferencia. Siempre miro las noticias y veo que cada medida que toman o cada cosa que se toma hace que suba más el dólar. ¿Y se piensa en la gente? No, creo que no. No sé, yo supongo que querrán que la gente no se vaya afuera, pero si vos tenés plata para irte afuera y, no sé, gastar en dólares y te vas a gastar 500.000 pesos, gastarte 530.000, me voy igual. Yo creo que los trabajadores tienen el derecho de hacer lo que quiera de su dinero y salir a disfrutar un poco, porque un año entero trabajando y salir a distraerte un poco, más que nada. Me llama la atención que todavía volvamos siempre a repetir el mismo ciclo, ¿no? Creo que habla muy mal de todos los políticos y de todos los que llevan esto adelante, que ya lo saben. El mal está arriba, el mal está en toda la clase política que no toma conciencia y no quiere ver realmente lo que pasa. Que este gobierno piensa que los dólares son de ellos, no tuyos, ni míos. Un exportador exporta y le tienen que pagar en dólares, pero para este gobierno, por lo visto, los dólares son del gobierno, no son de la gente que exporta, ni del que hace negocios, ni nada. La plata es de ellos. La falta de dólares es desesperante. Esto es un trascendido de una reunión que tuvo Silvina Batakis con empresarios y con dirigentes políticos, y esto parece ser el cuadro que hay. La ministra Batakis, que asumió hace 15 días, ¿sí? Recuerden que nosotros hace 2 semanas en GPS contamos en vivo que era mi nueva ministra de Economía, pasó toda una semana, no se conocieron casi medidas, y después finalmente, el martes pasado, se conocieron las primeras medidas de Batakis, y después Batakis se fue de viaje, va a pedir inclemencia en diferentes foros internacionales para la Argentina. Pero lo único que se conoció como medida concreta de Batakis es la restricción, ¿sí? O sea, qué hacer para frenar el drenaje de reservas. Para Cristina Fernández de Kirchner hay un drenaje de reservas por un festival de importaciones, en parte es verdad, después vamos a hablar de esto, pero también es verdad que la necesidad de importar gas natural licuado y diésel, producto de la crisis energética y que esos precios se fueron para arriba, está provocando un drenaje de reservas. Por eso es que la semana pasada se conoció esta disposición del Banco Central que aumentan 10 puntos las retenciones de ganancias para el dólar solidario, tarjetas, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué está pasando? Claro, todo esto se conoció justo antes de que comiencen las vacaciones de invierno, y en E6 está Diego de Nicolás para saber si hay un boom de salida de gente por vacaciones de invierno. Diego, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rolando? Buenas noches. Sí, estamos acá en la terminal internacional, la terminal A del aeropuerto de Ezeiza, y hablando un poco con la gente, la mayoría dice, ya teníamos los pasajes sacados desde hacía tiempo, un vuelo internacional muchas veces uno lo saca, pero después si suceden algunas medidas en el medio, bueno, hay que afrontarlas sea como sea. Hay un incremento, nos dicen, con respecto a los vuelos y demás, tanto nacional como internacional, con respecto a días que no son de vacaciones de invierno, pero todavía se está bastante por debajo de lo que fue el año 2019, antes de la pandemia. Así que, a ver, vamos a tratar de charlar con algunos de los pasajeros, a ver si nos permiten. ¿Cómo les va, chicos? ¿Los puedo molestar? Estamos en vivo para 24. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿a dónde viajan? Ahora vamos a Brasil. Ah, ustedes vienen desde Brasil. Somos de Brasil ¿Cómo ahora. encontraron la Argentina en cuanto a precios y demás? Nos pareció bien. A nosotros que venimos de Brasil, sí, el cambio es favorable. Pero ¿Cómo hacen con el cambio? ¿Van a un lugar formal o informal? Fuimos a informal. Ah, informal. Sí. Claro. Fuimos a Mendoza de vacaciones. Sí. Y fuimos recién a Mendoza de vacaciones. Entonces, bien. Bueno, muchas gracias, Sí, bueno, son brasileños, pero entienden la lógica argentina, Diego. ¿Dónde vas a ir a cambiar un dólar? ¿En una cueva? Claro. Es lógico. Es lo primero que te explican. Y claro, bueno, vos sabés para que les rinda un poco más, hacen eso. Ese es justamente uno de los problemas que hay hoy por hoy, porque
todos los turistas que vienen, que no son tantos como en otros tiempos, pero los turistas que vienen aprovechando cierta diferencia de cambio, esos dólares no van al circuito formal, sino que van al informal. Por eso también el dólar blue está más barato que el dólar bolsa o que el dólar contado con liqui, porque esos billetes circulan en el mundo informal, porque te los pagan a 280 o 285 mangos. A ver, sí, a ver, mira, vamos a seguir hablando con algún pasajero más. ¿Cómo estás? ¿Hacia dónde viajas? A Turquía. A Turquía. ¿Tenías el pasaje ya con tiempo? Sí, con tiempo. ¿Y ahora cómo te afecta estos cambios, por ejemplo, un 10% más de la percepción de ganancias? Y es un cambio, pero bueno, nos tenemos que limitar a eso y nada, ya estamos, ya lo teníamos. ¿Free shop, alguna compra? No se pueden cuotas ahora. No, free shop, nada, cero. Un tupper con unos sanguchitos y perfume de pibes o coquetería, nada más. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno. Este gasolero, el que viaja, un gasolero auténtico ese, sí, pero es lo que decíamos más temprano, el que saca un viaje internacional, cuando lo saca, y bueno, es como sacar una apuesta a futuro, porque no sabe con qué reglas va a viajar cuando lo toque, si lo sacó con 6 meses o hasta algunos con 11 o 12 meses antes. Claro. En términos de volumen, ¿te dicen que hay menos volumen que otras vacaciones? A ver, lo que sucede con el volumen, lo que nos explican es que hay más que el año 2021, obviamente más que el año 2020, porque el año 2020 no hubo prácticamente vacaciones de invierno, pero todavía se está por debajo del año 2019. Claro. Y después, bueno, está la cosa del free shop. Sigue conveniendo el free shop, por más que no haya cuotas, sigue conveniendo, porque pagás, ahí sí lo pagás sin impuesto país. Este aumento del impuesto país cuando vas al free shop. En el free shop se paga al dólar oficial. A dólar oficial, que debe estar en cuánto, en 130 y pico. Sí, alrededor de 135, pero claro, hasta hace alguas semanas se podía pagar en cuotas, algunas sí, la daban, bueno, está bien. no la daban. ¿Qué más querés también? Está prohibido. A $1 a 135 de cuotas, te termina saliendo lejos mucho más barato, porque después, cuando vos vas afuera, lo pagás a dólar tarjeta, lo pagás mucho más caro. Si podés descontar ganancias, te queda $1 de 200. Si no podés descontar ganancias, te queda $1 mucho más arriba. Claro, lo que pasa es que la gente ahora, con las nuevas reglas, piensa en el free shop, pasa de largo muchas veces porque sabe que ese gasto que quizás lo tenía que hacer en el free shop o lo pensaba hacer en el free shop, quizás ese dinero lo tenga que destinar a pagar el 10% de la percepción adicional que no estaba en sus cálculos y además, bueno, el salto que va teniendo el dólar día a día. Sí. Diego, quédate por ahí a ver si conseguimos algún testimonio más de gente que está por viajar, a ver qué cuentan, cómo se las rebuscan, porque quiero sumar aquí a la conversación a Diego Bocio. Fue diputado, fue titular del ANSES. ¿Cuán grave es la cosa hoy? ¿Cómo la ves? ¿Qué tal, Rolando? Muy delicada. Muy delicada porque el principal problema que tiene el gobierno y que tenemos los argentinos es la inflación. Una inflación que supera el 65% los últimos 12 meses y que la expectativa inflacionaria es creciente y no descartamos que la inflación tenga un piso del 80% a lo largo de este año. Estamos hablando de una inflación, un registro inflacionario que no se registra desde inicio de los 90, preconvertibilidad. La inflación es un drama tanto para la economía como para, fundamentalmente, desde el punto de vista social. Y desde el punto de vista social, lo más gravoso es que quienes más dificultades tienen son aquellos que efectivamente no pueden ordenar su salario, no pueden dar pelea salarial, no pueden dar pelea jubilatoria, no pueden dar pelea por sus ingresos. En ese sentido, estos niveles inflacionarios no solamente repercuten en la cuestión social, sino estamos en niveles inflacionarios que comprometen el crecimiento. Es decir, lo que hemos vivido, la recuperación del año 2021, la recuperación de estos meses... Se puede cortar. No solo anticipo, digamos, no, se va a cortar porque hay otro problema que tiene que ver con lo que ustedes de alguna manera están reflejando, la brecha cambiaria. Vos tenés un bien que tiene dos precios, 130 y 300. Y la creatividad argentina para aprovechar esa brecha es infinita. Es que están todos los incentivos, son 135% de brecha. Cuando hablan de festival de importaciones, están todos los incentivos a comprar el dólar a 127, 130 pesos y venderlo a 300. No es que haya actividades ilegales, más allá de que las pueda haber y haya aprovechamiento y el Estado tendrá que controlar con toda la firmeza del Estado.
Eso no permite acumular reservas. Pero es que esto es lo incomprensible, fíjate. Recién, comprar en un free shop te cuesta $1.135, entonces No, bueno. es una tentación a gastar. ¿Cómo es posible? Todos los incentivos. Y así termina pasando que comprarse ropa en un free shop es mucho más barato que salir y comprarla afuera en Ezeiza. Es que el Banco Central tiene una cola de gente queriendo comprar el dólar a 130 y hay un montón de gente que no quiere venderlo a 130 porque lo ve, como dijo el hombre de Brasil, a 300. Entonces, ¿qué pasa? El problema inflacionario se agrava porque no tenés las herramientas para controlarlo. Por lo general, las inflaciones se resuelven ancleando un precio. El precio que se ancla en la Argentina es el dólar. Ahora bien, para anclar el dólar... Es lo que intentó Guzmán. Claro, pero para anclar el dólar, vos necesitas dólares. Claro. O en el Banco Central o porque entran los dólares. El riesgo país de la Argentina es similar al de Ucrania. Ucrania tiene los puertos dinamitados, los granos que no pueden salir, está siendo invadido por Rusia y el riesgo país de la Argentina es similar al de Ucrania. Con lo cual dólares no están entrando. ¿Es una exageración? Bueno, justamente a inicio de los 90, el gobernador de Arkansas, Clinton, quería ir a las elecciones y Bush tenía 80% de imagen positiva. Y Carville, el asesor de él, le puso, es la economía, estúpido. ¿Te acordás esa famosa frase? Claro. Muy famosa. Después la economía empezó a tener dificultades. Bueno, acá es la política. En la medida que no haya orden político, tanto en el oficialismo como acuerdos políticos con la oposición, va a ser muy difícil ganar credibilidad y empezar a sostener estos temas. ¿Pero por qué la oposición iría a un acuerdo si ya ven que el gobierno solo por errores propios se está cayendo y es cuestión de esperar para que se tengan que ir? Lo que vos decís es cierto hasta cierto punto, hasta el límite en que la sociedad necesita encontrar respuestas. Entonces, con inflaciones del 80%, agravadas por una crisis económica, con una situación social tan crítica... Termina siendo una herencia para el próximo gobierno. No solo una herencia, sino una responsabilidad, porque la sociedad no distingue. La sociedad quiere que le resuelvan los temas. La sociedad no quiere pelear por los dirigentes políticos. Y falta mucho para un proceso electoral. La gente no está sintonizando en la elección. La gente quiere que las cosas se resuelvan. La situación social es crítica, 40% de pobres, 60% de los chicos escuchaba y miraba algunas señales de lo que ustedes estaban hablando, de las dificultades sociales en los conurbanos y demás. Entonces la pregunta original, ¿cuál es la situación delicada? Inflación creciente, falta de dólares para contener y tener una estrategia, falta de esquemas de competitividad para justamente dar peleas de competencia, de abusos, hay que trabajar muy fuerte en ese sentido. Problemas con los salarios están atrasados, con lo cual, ¿qué es la inflación? Un movimiento permanente y generalizado de precios. También del salario que se está quedando atrás. ¿Perdió el tiempo Alberto en estos años? Yo creo que frustró a una gran parte de la sociedad. Por eso los niveles de desaprobación son muy altos. Y por eso yo dije es la política. Porque se pierden las elecciones intermedias, empieza un proceso de desgaste muy fuerte. Las internas a cielo abierto son descarnadas, como lo hacemos nosotros los peronistas, cartas, peleas, atriles, discursos de un lado, discursos del otro, señales de un lado. A cielo abierto, la sociedad expectante y sacando un ticket para ver cuál era la pelea, cuál era la función siguiente, y todo eso repercute en la credibilidad. Por eso hoy encontramos que gran parte de la sociedad está descreída de la política, descreída del oficialismo. Entonces cualquier tipo de medida que aún que vaya en el sentido correcto, con prudencia, con racionalidad, tocando los temas que hay que tocar, no tienen eco en la sociedad. Vamos a volver un poco a Ezeiza contigo, Nicolás, porque la gente que se vaya a Europa va a encontrar paradojas. Se supone que la Argentina está barata e irse está caro, pero hay varias actividades protegidas aquí en la Argentina que a caballo de la inflación y que no tienen que competir con nadie, generan que los que se vayan, los que se están tomando sus aviones, van a encontrar, por ejemplo, mejores precios y van a encontrar precios delirantes en la Argentina. Comprarse un par de zapatillas después de los últimos aumentos de lista que vinieron, post renuncia de Martín Guzmán, se fue a 40 lucas. O sea, no sé, tómenlo al dólar que quiera, al dólar tarjeta serían $200. En cualquier lugar del primer mundo, difícil encuentren una zapatilla de $200. Zapatillas cuestan $120, $130. ¿Y entonces cómo es posible? Si nosotros ganamos en peso y a valor y a sueldos miserables, ¿cómo es posible que las cosas terminen acá? Las cosas que son de industria nacional o de industrias protegidas, como la textil, terminan resultando más caras que en Europa. Los alimentos, Europa devaluó en estos últimos días, un euro está a $1. Si alguien va a España, va a toparse que la Coca-Cola de litro y medio está más barata en España que acá. Va a toparse con una cantidad de precios comparativos que están más baratos en Europa que en Argentina. Diego, Nicolás, a ver, ¿a quién tenés por ahí?
Sí, vos sabés, Rolando, que estábamos preguntándole a la gente y se nota esta cuestión del cambio en que son más los extranjeros que están volviendo para sus respectivos países que los argentinos que se van para afuera. A ver, vamos a tratar de hablar con alguien más, por ejemplo, a ver si el señor puede hablar. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuando organiza un viaje, ¿prevé el tema del cambio? ¿Cuánto va a estar? ¿Cómo van a ser las reglas? Hace 80 años que vivo en Argentina, así que nada me sorprende. Bueno, ¿cómo ha tomado todo estos últimos temas del aumento de la percepción en el pago del dólar en el exterior? No nos conmueve. Preguntale si va a gastar en dólar billete o con tarjeta. El proyecto que tiene el gobierno de reducir al 65% de la población argentina al estado de pobreza, a los que todavía no nos hemos entregado, nos sirve. ¿Cómo es la estrategia cuando se va al exterior? Por ejemplo, en su caso, ¿va a preferir pagar con dólar billete o con tarjeta y luego pagarlo acá? Obviamente todo tarjeta. Obviamente, ¿no? Clarito. Clarito, muchas gracias. ¿Por qué? Claro. ¿Y dónde viaja? A Colombia. Ah, bueno, buen Claro, viaje. ahí está, ¿ves? Todo tarjeta, porque fíjate qué loco, el dólar tarjeta termina siendo mucho más barato que el dólar MEP o el dólar contado con liqui. Está a 200 mangos si le descontás ganancia y el otro está casi 300. Por supuesto que el dólar blue también. O sea, la gente tiene clarísimo. Y si cuando vos vas a pagar en dólar tarjeta y comparás lo que cuestan las cosas afuera, esa persona se va a sorprender que va a encontrar muchas cosas, incluso en el primer mundo, más baratas en la Argentina porque acá se la llevó la inflación. A ver, buscate otro testimonio, digo, mientras tanto. Sí. No, que básicamente es el problema que decíamos, un mismo bien con dos precios. En ese proceso no hay acumulación de reservas. Ya pasó en los periodos de donde hubo cepo, no es la primera vez, como dice el hombre de 80 años, que en la Argentina este tipo de situaciones se replican, con lo cual al ver dos precios un mismo bien, básicamente lo que hacen es, no queda stock, no se acumulan reservas. Yo creo que el problema más grave es la inflación. Acá de raíz tenemos un problema. Que es lo que genera también la disparada de los precios hasta niveles internacionales. Hasta niveles internacionales y en muchas cosas, en muchos aspectos más, porque hay faltante de insumos y problemas serios de competencia. Porque acá para reclamar por importaciones, pero nunca hay reclamo por más competencia, porque haya mejores condiciones para los consumidores. Pero yo quiero el tema de la inflación. La inflación hay en el mundo inflación, pero la Argentina tiene un problema de inflación más grave. Cuando uno mira la inflación de los primeros 5 meses de nuestros vecinos, del barrio, de lo primero que uno ve, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, la verdad que han sido inflaciones muy bajas con respecto a lo que ocurrió en la Argentina. No venían del 50 de Macri. No venían de un proceso inflacionario histórico en la Argentina crónica. Entonces, yo creo que hay que encarar seriamente el proceso inflacionario. Y para encarar seriamente el proceso inflacionario hay cuestiones de primer orden. ¿Hace falta un plan de shock? Hace falta un plan. ¿Shock o no? O sea, Bueno, si hoy me decís, hay que devaluar... ¿Un plan primavera, una convertibilidad? Pero si el plan primavera, que fue una devaluación y después se anclaron el resto de los precios y demás, hoy sería realmente un problema serio. ¿Por qué? Porque hay 40% de pobres y 60% de niños pobres, con lo cual sería más grave en materia inflacionaria. Ahora bien, no hay dólares. El primer semestre es el semestre en donde más dólares acumulan el Banco Central Argentino. No pasó este año. No pasó este año por esta cuestión de la brecha, no porque la gente sea buena, mala, el señor, básicamente porque no están claros los incentivos. Tenés una brecha de 134%. No se cambiaron las expectativas, el acuerdo con el fondo no hizo que viniesen los dólares o que los dólares fuesen al sector productivo. Entonces vos tenés que encarar un programa para atenuar los precios. Para eso vos necesitás un plan de estabilización. Para un plan de estabilización se requieren muchas cosas técnicas, pero fundamentalmente algo, que vos lo puedas explicitar, no se hacen en secreto los planes, no solo que lo puedas explicitar, convencer a la sociedad y que tengas credibilidad y crédito político. Por eso yo el primer punto que puse es que el problema es político. La flamante ministra empezó a tocar el tema fiscal, dijo, mirá, acá hay un problema serio, no tenemos los recursos suficientes para financiar esto. No podemos ir al mercado interno, los pesos que nos presta el mercado están, hasta acá llegamos. Dólares no accedo, 2.700 de riesgo país, no accedo. Si sigo emitiendo, si sigo financiando el déficit, sigo agregándole la inflación, Entonces, ¿qué es lo que tener? Un plan. Cuando yo veo un presidente de la Nación que dice, no, yo plan no quiero, preocupémonos. Nosotros necesitamos tener un programa, necesitamos tener confianza política. ¿Se puede armar un plan con tantas restricciones? ¿Y cómo vamos a bajar los brazos? ¿Cómo vamos a
¿cómo no vamos a lograr resolver los problemas que tiene la Argentina? Porque a pesar de todo eso, uno mira las cuentas provinciales y las provincias están pagando en tiempo y forma los sueldos y tienen ahorros. Cuando uno mira los municipios pasa lo mismo. Cuando uno mira las empresas, no tienen el balance de las empresas complicados como tenían en el 2001, con deudas, con dificultades. Lo que hay son perspectivas muy complejas, perspectivas inflacionarias, falta de dólares para que la industria funcione, para que haya suficientes insumos, para que funcione normalmente una economía, restricciones en todos los aspectos, falta de competencia, entonces aparecen, empezás a señalar a uno, empezás a señalar a otro, y la verdad que tanto el almacenero como el grande vive en una economía en donde permanentemente tiene que ajustar al día. Y al además, día. es una economía al día, que funciona como un almacén. Y además, un tema muy complejo, que quizás muchos pueden remarcar, pero los sectores más humildes, los sectores que no tienen paritarias, y aún así aquellos que tienen negociación paritaria, siempre corren detrás. Porque esta inflación que se acelera, no tenés nunca forma de ganarle, siempre vas detrás. Y eso finalmente termina en menos consumo, termina en una situación mucho más compleja que va a atentar contra el crecimiento económico. Le quiero preguntar a José Luis Ramón, que fue diputado nacional, ahora diputado provincial de la provincia de Santa Fe, ¿cómo se ve esto en una economía regional? Porque hace poco la gente que produce vino decía, no, si hay restricciones a las importaciones, no podemos traer el corcho, el metal que va en los vinos, puede haber un desabastecimiento también de vino. ¿Cómo se ve eso en las economías regionales? Mira, hola Rolo, un gusto. El problema en las provincias y en las economías regionales es igual que en el sistema de la nación, en donde cada actividad económica está siendo concentrada por muy pocas manos. Entonces, recién yo escuchaba a Diego cuando él dice que se necesita luchar contra la inflación. Yo creo que un tema central en todo esto es que de una vez por todas en la Argentina reconozcamos el proceso de concentración que se ha ido produciendo en cada una de las actividades económicas. Cuando hablamos... Claro, en un mercado concentrado gana el que puede poner el precio. Sí, el que tiene los dólares para meterlos o sacarlos del mercado, ese que es blue y que puede tener el precio que esos operadores, que es un mercado muy chico, no es el mercado del dólar oficial. Pero el gobierno fue impotente contra esos grupos. Está bien, pero bueno, justamente viene lo que nosotros decimos. Tanto en una provincia como en la nación, necesitamos tener un sistema de libre mercado como hemos adoptado en la Argentina desde hace mucho tiempo, en donde el Estado se tiene que hacer presente, primero para proteger a los consumidores. El segundo tema es la lealtad comercial entre las empresas. Y el tercero es que haya defensa de la competencia. Cuando hablamos de defensa de la competencia, tiene que haber... Que haya competencia. Pero es que para que haya competencia, en los países serios, estamos hablando de Estados Unidos, de los países europeos, salvo España e Irlanda del Sur, la mayoría tiene un sistema de una autoridad independiente de defensa de la competencia que no depende... Está bien, pero el gobierno lo sabía cuando asumió y pasaron 2 años y no hizo nada. Bueno... Se la pasó intentando dialogar con los grupos económicos dialogaban y se daban vueltas y subían los precios. Déjame terminarte la idea. Es decir, uno puede negociar con los grupos económicos. ¿Por qué? Porque necesitas grandes empresas que compitan con los mercados del mundo. Pero cuando una gran empresa impone las condiciones del mercado con una posición dominante y saca o pone los productos en la góndola o dice esto va a costar, porque los precios aparte no es más como se decía antes, lo que cuesta, el costo más una rentabilidad razonable. Los precios hoy son políticos. Bueno, fíjate lo que te decía. Hay cantidad de productos que cuando esa gente que está saliendo por Ezeiza rumbo a Europa se va a sorprender cuando llegue a Estados Unidos o a Europa y van a encontrar que hay alimentos de la misma marca que se producen en Argentina con costo argentino. Muchísimo más barato. Y van a estar más baratos en Europa o en Estados Unidos que acá. Entonces, pero para nada, yo me gustaría cerrar esta idea, Rolo, en el sentido de que necesitamos una autoridad independiente que no dependa del Ministerio de la Producción. En un país, vos tenés el Ministerio de la Producción que tiene que hacer todo para que las empresas hagan grandes negocios para que ingresen los dólares que tanto nos están faltando a los argentinos. Ahora bien, ese Ministerio de la Producción no puede tener a su cargo la defensa de los consumidores, la lealtad comercial y la defensa de la competencia bajo su órbita. Porque lo que tiene que hacer es favorecer a las empresas para que hagan negocio, aún haciéndole trampa a los consumidores y a los otros competidores. Entonces, la autoridad tiene que ser independiente. Desde el gobierno de La Baña se estableció el Tribunal de Defensa de la Competencia. 2003, a la fecha... Mirá que ha habido la concentración siguió y aumentó. ¿Por qué? Porque nunca se constituyó. Hoy, a mí me gustó, la ministra Batakis el otro día dijo en el punto número 11
de su presentación, vamos a designar los jueces de la Autoridad de Defensa de la Competencia. Con algunos errores, porque ella dice que con eso va a controlar los precios. No. ¿No sabes lo que va a tardar eso? No, no sé. Lo que tarde es necesario. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés 12 productores de alimentos en la Argentina. 12, no hay más. 6 exportadores de la carne que dicen que son el campo. 18 exportadores de granos que dicen que son el campo también. Y atrás está la cola de los medianos productores, de los productores más chicos, que ven la imposibilidad de competir con estos grandes que se la llevan todas. Vamos a 6 otra vez. ¿Qué te dice la gente, Diego? Sí, vos sé que estaba buscando algunos testimonios, recién le preguntaba a una señora si quería hablar y me dice, no, mejor prefiero no hablar porque si no las cosas que tengo para decir, prefiero no decirlas por televisión. Y bueno, ahora... Bueno, es que es el malestar eso también, Casi que está embarcando. Y sí. Es el malestar. Sí. Ahora ya la mayoría ya han embarcado. Imagínate cuando vuelvan. Así que por un ratito... Y descubran que hay cosas más baratas en materia de alimentos en el primer mundo que acá. Y allá se ganan dólares o en euros. Igual, Rolando, fíjate el detalle no menor de que el aeropuerto de Ezeiza en este momento, un domingo a esta hora, debería estar repleto de gente, como lo hemos visto en un montón de oportunidades. Y hay muy poca cantidad de personas por lo que están mostrando, Diego, ahí. Sí. Yo imaginé que iba a haber más gente, porque es la hora que salen los vuelos para Estados Unidos y Europa. La mayoría de los vuelos que salen a la noche terminaron de embarcar hace un ratito. Quedan pocas personas, pocos pasajeros que están esperando. Luego sí va a venir otra tanda dentro de un rato. Así que son como oleadas. Lo que te puedo decir que por lo menos la playa de estacionamiento estaba colmada, totalmente colmada la playa de estacionamiento aquí en Ezeiza.